Castilla y León está a punto de rebajar su nivel de alerta sanitaria. Se acuerda hoy. La decisión la conoceremos tras el Consejo de Gobierno de la Junta. La comunidad descendería al nivel 1, al nivel bajo de riesgo. Eso permitiría volver a consumir en barra y ampliar los aforos al 75%, no solo en la hostelería, también en comercios, academias y alojamientos turísticos. Museos y monumentos quedarían libres de restricciones. Buenos días. La evolución de la pandemia es buena, la incidencia de contagios sigue bajando y eso permite aliviar las limitaciones. Vuelven los congresos masivos y hoteles y restaurantes ven aumentar sus reservas. Béjar, en Salamanca, es el primer municipio de más de 10.000 habitantes que registra 0 casos en los últimos 14 días. La búsqueda en el mar de Ana y de su padre Tomás Jimeno se prorroga unos días más. La madre de las pequeñas desaparecidas ha pedido que se siga buscando. El presidente catalán evita recibir al rey en el Foro Empresarial de Barcelona, pero sí se les vio saludándose y posando junto al resto de autoridades. Y hoy vamos a seguir con tormentas, pero decimos adiós al calor, Francisco. Sí, Pilar, bajan muchísimo las temperaturas. Ya bajaron ayer un poquito en el oeste de León y de Zamora. Se quedaron otra vez en 23-24 grados, pero vemos como ya es generalizado. Pasamos de superar los 30 a quedarnos ya en algunos puntos incluso por debajo de los 20. Bajas para la época del año. Tormentas que se van a dar por la tarde. Otra vez mucha precaución, sobre todo en la mitad norte, donde están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Castilla y León continúa dando pasos en la desescalada. La comunidad está preparada para descender al nivel 1, al nivel bajo de riesgo. La decisión, en todo caso, la tiene que aprobar esta mañana la Junta en el Consejo de Gobierno. El vicepresidente Igea reconoce que la buena evolución de los datos permite seguir relajando medidas. Los indicadores van bien. La pandemia va evolucionando muy positivamente gracias a la campaña de vacunación. La campaña de vacunación ha sido un éxito y ha conseguido vaciar nuestros hospitales, que era nuestro objetivo. Saben ustedes que ahora mismo la incidencia no se refleja en la hospitalización como se reflejaba con anterioridad, porque hemos sacado de la ecuación aquel grupo de pacientes que era el que ingresaba, era el que más demandaba asistencia sanitaria. Eso nos permite avanzar. Yo creo que vamos a avanzar. Ese descenso lo notará especialmente la hostelería, que no tendrá horario de cierre, salvo lo que venga marcado por la ordenanza municipal. En el interior, aforo del 75%. El consumo podrá realizarse en barra, de pie o en mesa, con hasta 25 personas máximo. En las terrazas no habrá límite de aforo. En el resto de sectores, comercio, academias y alojamientos turísticos, el aforo máximo también es del 75%, salvo en los museos, monumentos y salas de exposiciones, que no tendrán restricciones de aforo ni límite en los grupos. Por cierto, que en el Consejo de Gobierno, que previsiblemente aprobará esa rebaja de nivel, estará Jesús Julio Carnero, el consejero de Agricultura. Se reincorpora tras más de 4 meses de baja tras enfermar de coronavirus. La incidencia en Castilla y León continúa a la baja, se sitúa en los 94 casos por cada 100.000 habitantes. Y hay municipios que no registran contagios en las últimas 2 semanas. Béjar, en Salamanca, se ha convertido en el primer municipio de más de 10.000 habitantes que vuelve a la incidencia cero, es decir, que no tiene ningún caso de coronavirus. También en España, la incidencia acumulada a 14 días baja de los 100 casos por primera vez en los últimos 10 meses. Se sitúa en los 98 casos. Además, se han registrado 3.800 nuevos contagios y 36 personas más han fallecido por COVID. Esa evolución positiva de los datos permite normalizar la actividad en muchos sectores. Se recuperan los congresos presenciales y con ellos también los ingresos para las ciudades que los organizan. Burgos se ha estrenado con un congreso médico que hoy continúa y en el que la mayoría de sus participantes están vacunados.
Es el primer gran congreso que se celebra en Castilla y León tras el estallido de la pandemia. Para nosotras es el primer congreso. Somos matronas y venimos de La Rioja. Yo vengo de Cádiz capital, y la verdad es que con mucha ganas. En total, 500 asistentes, la mayoría sanitarios vacunados. Seguridad absoluta. Identificados en todo momento con esta acreditación. Tenemos un número de inscripción confirmado para que tengamos un sitio concreto en la sala cuando nos sentemos. Pero también comerciales y psicólogos que han tenido que presentar una PCR negativa para acceder al edificio. Estamos creando una especie de burbuja. Y el personal de sala, sonido y seguridad, al que se está sometiendo a un test de antígenos diario. A alguna persona se le ha tenido que impedir el acceso al Congreso. Y fuera de este Fórum Evolución, hoteleros y hosteleros que casi un año y medio después han vuelto a decir aquello de estamos completos. Ayer por la tarde-noche ya podemos decir que hubo una alegría en el sector hostelero bastante importante, debido a que muchos de los asistentes hoy al Congreso pues ya ayer se dejaban ver por la ciudad. Montadores, técnicos y tal, y ayer trabajamos muchísimo y hoy desde que hemos abierto pues es un continuo de gente. Con la esperanza de que este primer gran congreso sea el inicio de la recuperación de uno de los sectores más importantes para el turismo burgalés. Lo que sigue sin definirse es la fecha para quitarnos las mascarillas, al menos en espacios abiertos. La consejera de Sanidad insiste en que aún es pronto, que hay que ser prudentes, y desde el Gobierno, tanto el presidente como la ministra de Sanidad dicen que llegará en breve, pero sin concretar cuándo. El gran debate que no cesa es el de las mascarillas. Seguimos a la espera de la fecha de su eliminación, al menos en exterior. Sánchez afirmaba que sería pronto. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. Opinión que ha avalado la ministra de Sanidad, pero no nuestra consejera Verónica Casado, que todavía lo considera precoz. Ahora mismo yo creo que es muy precoz cuando todavía ni los técnicos ni los expertos han fijado la fecha. Yo creo que es precoz hacer anuncios. Lo que no hay es fecha concreta, sí el anuncio de un trabajo conjunto entre Gobierno y comunidades autónomas para fijarla. Estamos trabajando en ello de manera intensa y coordinada para hacerlo posible. Castilla y León se muestra optimista, pero prefiere ser prudente. Al menos la mascarilla en exteriores, cuando lleguemos a fases con datos epidemiológicos y sanitarios de nivel de normalidad, pues eso se puede empezar ya a valorar. En esta línea están Andalucía, Cantabria y País Vasco. Otras comunidades como Murcia o Navarra tienen más prisa. Plantean julio como el mes para eliminar la mascarilla en exteriores. Más allá de España, Francia a partir de hoy retira la obligatoriedad de su uso en las calles. El presidente catalán no salió a recibir a Felipe VI a su llegada al Foro Empresarial de Barcelona. Pere Aragonés no participó en la recepción de las autoridades, pero sí le vimos junto a don Felipe en un encuentro informal en el que ambos se saludaron e incluso posaron para las cámaras junto al resto de personalidades. Bruselas ha aprobado el plan de recuperación de España. El próximo mes llegarán a nuestro país los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos. La presidenta de la Comisión viajaba este miércoles a España para dar el visto bueno al plan del Gobierno de Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea ha certificado el aprobado al plan de recuperación que el Gobierno envió a Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Son en total 140.000 millones de euros en 6 años, la mitad en créditos y la otra mitad en subvenciones directas. Una vez que el plan sea aprobado por el Consejo Europeo, estaremos preparados para desembolsar los primeros fondos en julio. Así, nuestro país ya podrá recibir 19.000 millones en ayudas este año, aunque el Gobierno calculaba en los presupuestos que serían 27.000 millones. Estamos hablando pues, de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros, en fin, creo que es perfectamente asumible por el Gobierno de España. Sánchez lo analizará con las autonomías. Y es que en el mes de julio vamos a celebrar una conferencia de presidentes también para explicar todos los detalles, todas las dudas que puedan tener los gobiernos autonómicos. El presidente sigue resistiéndose a detallar el alcance de las reformas que contiene el plan, como la del mercado laboral, y tampoco ha aclarado si subirá el salario mínimo. Pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica. España, Portugal y Grecia han sido los 3 primeros países en obtener el visto bueno de Bruselas.
Biden y Putin han decidido que vuelvan los embajadores de Estados Unidos y Rusia a Moscú y Washington, capitales que habían abandonado en abril. Es el acuerdo que han alcanzado tras su reunión en Ginebra, que ha durado menos de lo que se preveía, 3 horas y media. Ambos mandatarios han asegurado que el encuentro ha sido constructivo y sin hostilidad después de meses de incremento de la tensión. Ahora abrirán una ronda de consultas para buscar soluciones a problemas como la estabilidad estratégica y la ciberseguridad. A relationship that has to be stable and predictable, and we should be able to cooperate where it's in our mutual interest. Места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, Вашингтон российского. Мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются на месту своей службы постоянной. Las labores de rastreo del buque Ángeles Alvariño en Tenerife se van a prolongar unos días más. Así se decidió a última hora de ayer, con la esperanza de recuperar el cuerpo de la pequeña Ana y de su padre, Tomás Jimeno. La madre de las pequeñas ha remitido una carta a las autoridades en la que suplica que continúe la búsqueda. Dice que no descansará hasta que recupere los restos de su pequeña. Y la Fiscalía investiga ya el caso de presuntos abusos sexuales en el hospital de Medina del Campo por parte del traumatólogo que falleció en accidente, después de saber que había denuncias contra él. Distintos profesionales del hospital van a ser citados en los próximos días por la Fiscalía para declarar en este primer momento de la investigación. A la denuncia de la Gerencia Regional se ha sumado un escrito del defensor del paciente que también reclama que los hechos sean investigados. La fiscal que lleva el caso ha confirmado a Castilla y León Televisión que es un asunto muy complejo. Se abren diligencias por uno o varios delitos contra la libertad sexual. Identificar las variantes del COVID es clave para luchar contra el virus. En Castilla y León se han secuenciado hasta 50 cepas, pero en todo el mundo se han descubierto 1.500. El trabajo para identificarlas es minucioso. Nuestra comunidad cuenta con uno de los laboratorios de referencia en España. Este es el dibujo genético de la variante alfa o variante británica, la predominante en Castilla y León. Nosotros empezamos a secuenciar en enero, el 4 de enero, y empezábamos a ver 1, 2, 5, 10 casos de variante británica. Ahora mismo pues es más del 95%. Secuenciar una muestra o lo que es lo mismo leer su información genética pasa por capítulos de laboratorio como estos, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de la Comunidad, en Valladolid. Un lugar de referencia en España para conocer las variantes del virus. El material genético de cualquier organismo son 4 letras, A, T, C y G. Entonces la combinación A, T, T, C, G, T, 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 A es lo que nosotros leemos. En el archivo mundial que hay de secuencias, pues ya hay más de 1.500 distintas variantes. En Castilla y León hay cerca de 50 detectadas. Tenemos que reflexionar que hay muchos individuos infectados y que entonces se provocan un montón de mutaciones. Este laboratorio es también referencia por su rapidez en dar resultados. El equipo que se adquirió permite 384 muestras y tarda 13 horas. Podemos tener los resultados en un tiempo óptimo de un par de días. Desde enero, este equipo ha secuenciado aquí más de 5.000 muestras. Durante la pandemia se ha producido en España un recorte de derechos. Así de tajante se mostraba anoche en el programa Cuestión de Prioridades el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Javier García señalaba que nuestro país no cumple con las obligaciones que marca Naciones Unidas y reclamaba que se hagan planes nacionales. Hay que empezar otra vez por la A. Es que significa que hay que explicar otra vez lo que son los derechos, porque sí que es verdad que se ha producido un retroceso, una consideración que los derechos era una especie de, bueno, de algo que estaba ahí, pero que no tenía un contenido, y sin embargo hay que recuperar ese sentido normativo, ese sentido de obligatoriedad de los derechos, y yo creo que hay que volver a conquistar determinados espacios.
Los últimos 30 años, la siniestralidad en la carretera ha bajado un 80%. En Castilla y León ese descenso es aún mayor. Sin embargo, tras finalizar el estado de alarma, 10 personas han muerto en la comunidad en accidentes de tráfico. 10 en 40 días. 4 de ellas conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas. Desde la Dirección General de Tráfico han observado este repunte de los datos asociado a un aumento de la movilidad. Con el fin de las restricciones de movilidad, las carreteras se han vuelto a llenar. Estamos aproximadamente, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, en las mismas cifras que antes del estado de alarma. Este cambio lo han notado sobre todo los transportistas. Viernes, sábado, así, las carreteras están muy más llenas de tráfico, de coches. Fines de semana bastante. La gente tiene ya ganas de moverse, yo creo. Que vuelva la actividad a las carreteras también les ha favorecido a ellos. Los primeros meses no había nada, todo cerrado, era el camión y solo el camión. Allá puedes ir beberte un café, tomar una ducha. Y a los propietarios de áreas de servicio que ya se preparan para el aluvión de las vacaciones. Me ha dicho mi hija que el fin de semana va a coger un obrero o 2 más. Lo que más preocupa de estos viajes es la irresponsabilidad al volante. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que se debe moderar la velocidad y no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Además, les contamos que la cuenta atrás para las vacaciones escolares ha comenzado y los profesores hacen balance. Según una encuesta realizada por el sindicato CESIF, 9 de cada 10 docentes afirma haber sufrido momentos de estrés, angustia o hartazgo durante este curso. Ha sido complicado gestionar las clases, pero en compensación los profesores reconocen que los alumnos se han portado mejor y han rendido más. Termina un curso que empezó con la mochila llena de temores. Tuvimos que soportar el estrés, ciertamente, del miedo al contagio. Gracias a Dios, con la llegada de la vacuna, pues la verdad es que la gente, los profesores nos hemos relajado más y estamos de alguna manera más confiados. Lejos queda el inicio de año cuando hubo el mayor número de aulas confinadas. Después de Navidades, la tercera ola sí que impactó bastante en los centros educativos, pero que luego yo creo que gracias al esfuerzo de los equipos COVID, de los equipos directivos y vuelvo a repetir, de las familias y la comunidad educativa, pues hemos superado, yo creo que con muy buena nota. Para los profesores ha sido complicado combinar clases presenciales y virtuales, sobre todo en los grupos burbuja. Sí que es cierto que en un principio a nosotros nos desbordó, pero hemos aprendido ellos y nosotros. La preocupación por sus alumnos este curso ha sido mayor. Si está pasando una situación complicada en casa, con familiares enfermos, pues a veces nos hemos visto un poco impotentes y ha sido difícil. La convivencia en los centros ha mejorado, en parte por una mayor vigilancia de los profesores. Lo más complicado era que cumplieran las normas estrictas, y yo creo que las han cumplido. Los grupos más reducidos para cumplir con la distancia de seguridad han tenido ventajas. Las notas de los alumnos han subido este curso. Tal es la demanda para que baje el precio de la luz que el Gobierno ha tenido que reaccionar. De momento con una promesa que parece apuntar a la supresión temporal del impuesto de la electricidad, que es del 7%. No descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato. La investigación sobre las primarias de Ciudadanos en Castilla y León a las que concurrieron Francisco Igea y Silvia Clemente ha sido finalmente archivada. La magistrada de la Audiencia de Valladolid, al igual que la Fiscalía, entienden que es imposible determinar la autoría de la persona o personas que votaron varias veces intentando engañar al sistema para beneficiar a Clemente. De este modo concluye la vía penal. Los afiliados de Burgos que presentaron la denuncia descartan ya seguir con el proceso, aunque lamentan que no se entre más al fondo del asunto cuando el propio auto reconoce que alguien intentó alterar el resultado. Muy buenos días, 2 titulares. Seguimos con tormentas que siguen siendo fuertes, mucha precaución y bajan mucho las temperaturas. En un día los termómetros se van a desplomar hasta 8, 10 o incluso 12 grados. Vamos a pasar estos días de superar los 30 por las tardes, pese a las lluvias, a tener ya como mucho en algunas zonas 20 o 21 de máxima. Vamos con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología que se van a dar en 7 de las 9 provincias de Castilla y León. Pueden volver a ser intensas, sobre todo durante la tarde, se reactivan. Ahora
ahora mismo está lloviendo con fuerza en puntos de Segovia y de Soria. Rachas de viento que ayer ya superaron los 90 km por hora en Palencia. Fueron las más intensas de toda España. Y si les parece, vamos a ver unas imágenes porque no solo ha llovido en Castilla y León, también esas tormentas se han dado en Madrid, por ejemplo, por momentos fueron torrenciales. Cayeron, por ejemplo, en la estación de Madrid Retiro, 35 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Vinieron acompañadas de granizo. También fueron ascendiendo hacia el norte, alcanzaron puntos de La Rioja o en este caso también en el País Vasco. De hecho, en Bilbao fue el lugar donde más llovió de toda España, 72 litros por metro cuadrado durante el día de ayer. Gracias, Francisco. La Universidad de Salamanca ha puesto a disposición de los estudiantes y trabajadores una guía que ayuda a resolver dudas lingüísticas. Se llama Stylus y permite, por ejemplo, qué hacer con el lenguaje inclusivo, con palabras que solo se emplean en el ámbito universitario o con anglicismos que casi nadie escribe de forma correcta. Por muy experto que uno sea, siempre surgen dudas lingüísticas, de modo que Stylus, la guía del buen uso del español, es bien recibida por la comunidad universitaria. Siempre surge alguna duda de qué ocurre con esto, qué ocurre con las abreviaturas, con tales tipos de siglas, con tales tipos de acrónimos. Sobre todo cuando tienes que redactar el trabajo final, que tiene que estar muy bien y necesitas ese apoyo. Así que es bueno tenerlo todo en un solo sitio. La plataforma web servirá para que trabajadores y estudiantes hagan gala del título de Salamanca como Universidad del Español, pero no quiere imponer. Por ejemplo, ¿hay que decir todos y todas? En el lenguaje inclusivo no estamos hablando de un tema unitario. Lo que tenemos son distintas propuestas que vienen de distintos sectores o de distintos hablantes y que son variadas. No hay que olvidar, dicen los expertos, que el error de hoy es la norma del mañana. La mayoría de hablantes son los que van a marcar el ritmo de la lengua. Stylus no quiere competir con la RAE o con la Fundeu, quiere ser la herramienta por excelencia de los universitarios y ofrecerá una sugerencia cada día. Anoche en Burgos se celebró la gala de los premios de la música independiente. Entre los artistas galardonados, Del Aporte, que logró el premio a la mejor grabación electrónica. María Rodés con Lilith se alzó con el mejor álbum de música de raíz y Alice con El Encuentro recibió el premio Mejor Grabación de Músicas Urbanas. La de anoche fue la 13ª edición de estos galardones que concede la Unión Fonográfica Independiente. Era la primera vez que se celebraban fuera de Madrid, lo hicieron anoche. La gala podrán verla en las 7 el viernes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos aquí en Buenos Días, Castilla y León. Hasta ahora.